ellos como que, por ejemplo, el número de vigas, este número de vigas no es, como podríamos decir, no es matemático, es predimensionamiento, si vale el término. Es la cantidad de vías, carriles, en fin, cuántas vías tiene, más 2, básicamente. En este caso, si fuera 730, es el más común que nosotros tenemos acá en Bolivia. O sea que hablamos de 24 pies, básicamente. Cada vía es 12 pies, por si acaso, en el original, y tendríamos 24. Y obviamente, reitero, es el número de vías más 2, ya sea para hormigón armado o para hormigón pretensado. Estamos hablando, insisto, de un predimensionamiento, en ningún momento es final, pero de dónde comenzamos, si vale el término, es eso, no es ninguna otra cosa, por acaso. Entonces son esos parámetros los que se utilizan para la parte de entrar en este tema de la parte de las vigas. Muy bien, a partir de eso ya lo que hemos visto ayer, básicamente, con el tema de las fracciones de carga en la parte de que hicimos ayer, básicamente. Aquí está haciendo ese tema, las fracciones de carga. Hay algunos otros formatos, básicamente, pero más explicado está lo que hemos hecho ayer por Ventura. Muy bien, el A, por supuesto, de que es todo el ancho y menos la separación nos da, ¿no? La parte del volado, básicamente, de la parte del puente. Entonces, es en definitiva, para la parte del volado, se refiere a eso. Y obviamente también vemos la cantidad de vigas, y en fin, cuántos entran, todo ese tema tenemos que ver. Muy bien, el espesor del tablero, nuevamente un predimensionamiento, mínimamente debe ser esta cantidad, por si acaso, de 16 milímetros. Y la altura son estos, concreto reforzado, si es simple, si es tramo continuo. Nuevamente, estamos hablando de predimensionamiento, o sea que normalmente lo que podríamos ver es ese tema, un equivalente, si vale el término, vendría a ser 1:14. Por cualquier motivo, a veces me es más cómodo. El H es aproximadamente la luz entre 14. Si es continuo, esto es para simplemente apoyado, si es continuo, obviamente que varía, podemos ver esa variación, llega a 15 por si acaso. Si es continuo, obviamente, insisto, de que es un predimensionamiento, aproximadamente es eso, 15, 14, ¿sí? Para la parte de hormigón armado, por si acaso. Es otro el tema de hormigón pretensado, por supuesto que es diferente, el criterio que se tiene es 1:22, en fin, todo ese tema. Muy bien. El ancho de la viga es esto, hay algunos que no es, digamos, un criterio común, básicamente, algunos que con 2,5, ahí, por cierto, estamos hablando de criterios, no es matemático, nada. El ancho de la viga, muchas veces, reitero que hay autores que dicen que es 2,5, van a encontrar, pero no es un predimensionamiento, no es matemático, no es absolutamente nada. Nada que ver, ¿no? Directamente. Simplemente ideas de dónde se comienza, cómo es la figura, cómo comienzo yo a la parte de hacer un dimensionamiento de un puente de hormigón armado. Muy bien. Para la parte, aquí, lo que está hablando, por si acaso, es de esto. Este S, aquí está, esta distancia, con esto se utiliza, por si acaso, en total de ese litero. ¿Para qué sirve? Para dimensionar la losa. Básicamente sirve para eso. Vamos a ver, en la parte de esto utiliza este parámetro para la parte de reitero. Normalmente es Q, lo que hablamos el otro día, L cuadrado entre 10.
es algo similar, hemos visto alguna otra equivalencia, pero es esto. Siempre y cuando sea vigas mayores o iguales a 2. Si es 2, obviamente, por si acaso, es este. Hay una equivalencia que hemos visto anteriormente, pero es por si acaso, esto estamos hablando de la carga muerta por ventura, no estamos hablando del vehículo, absolutamente nada. Si es solamente 2 vigas, muchas veces hay alguna planillita, alguna cosa, y por supuesto de que confunden. Si es menor o igual a 2 vigas, la fórmula es esta, si es mayor, es esta otra por si acaso. Muchas veces, reitero, hay Excel, circula básicamente, pero cuando hacen ya alguna vez, cuando han hecho alguna carretera, alguna cosa así, vienen que les han observado y demás, y no se dan cuenta para corregir y demás, hay esa parte, hay Excel, en fin, toda esa parte, pero, reitero, eso es para ese tema. Muy bien. Obviamente la separación es 305, por si acaso, es los... en la parte de separación hemos visto cuando es menor esa separación a 3. ¿Qué pasa si es mayor a 3? Obviamente ya hay algún condicionamiento, por si acaso. Si es 10 pies, reitero, siempre hablamos esto es 10 pies, por si acaso. Este del original nosotros transformamos, pero el original es 10 pies. Es 10 pies. Obviamente que para la parte de lo que hemos hecho un ratito, por si acaso ayer no hemos tocado, ¿qué pasa si nosotros tenemos una separación mayor de esto? Lo que se hace en ese caso es obviamente hallar esa separación. Tenemos aquí un camión, lo que entra 1,80 directamente, aquí 1,20 el camión de al lado, y obviamente los otros 1,80. Son las 4 cargas. Aquí es 1 y obviamente solamente es relación de triángulos, por si acaso, para poder sacar el factor, la parte de la incidencia de la carga, por si acaso. Este caso no hemos visto, pero se hace de esta forma, por si acaso, para la parte del estándar. Y reitero, esto es 10 pies. El original es eso. Volado, en fin, todo ese tema es eso. Pero este caso no hicimos. ¿Cuándo ocurre? Cuando pasa los 10 pies, por si acaso. La fracción de carga es de esta forma. Y el caso fuera la separación mayor a los 10 pies, por si acaso. Simplemente eso. Obviamente en algunos textos está 305, por si acaso. 305, aquí está 3, pero reitero, siempre hablamos de este tema de que el original es 10 pies, por si acaso. Simplemente esa parte. ¿Sí? Muy bien. Entonces la fracción de carga, si ocurriera aquello, es esto, por cualquier motivo. Si no entienden, si no está un poco oscuro, me paran y continuamos por si acaso. Muy bien. Está todo derechillo. A ver. Hay algunos que no han entrado. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces tenemos eso del volado, el tablero, el espesor del tablero. Nuevamente, este es menor a... Tiene que ser mayor a los 16 para la altura de la viga. Ahí tenemos factor de distribución, factor de rueda o fracción de carga, que se llama lo que incide en cada uno de las vigas, por si acaso. Es eso. Las vigas interiores está definido, por cualquier motivo, en la parte de las normas del AASHTO. El último estándar ha sido el 2002.
Y dice esto, punto 47 DS para la parte de las fracciones de carga internas. Y como hemos visto, se iguala la parte de la fracción interna con la fracción externa, por si acaso, para poder ver el tema. Muy bien, aquí las vigas exteriores, algún otro formato, alguna otra forma de poder entrar. Y obviamente, reitero, que se igualan las dos. Lo que vimos ayer, pueden revisar el paper que les entregué. Esto es respecto a la parte de la fracción de carga del estándar, por si acaso, ¿sí? Esto es para, obviamente, mayores, mayor a dos vías, por si acaso. Más adelante pueden fijarse, para una sola vía no es por cualquier motivo. Es otra la fracción interna. Muy bien, en la norma AASHTO-RD siempre les digo que es mucho más complejo. Utiliza muchos más parámetros para poder entrar en este tema. A ver, ahí la separación de las vigas, la longitud del tramo, porque en el estándar no me interesa la parte de la longitud del tramo. Y el parámetro de rigidez longitudinal, que tiene que ver entre el módulo elástico de la viga y el de la losa. La inercia de la viga, el área y, por supuesto, a ver, en este caso, ¿qué es este eje? Un segundito, alguien toca la puerta. Muy bien. Queremos ver qué es el eje. Si no entienden algunos, reitero, esto es la inercia de la viga. Separación es separación, por si acaso. Para poder entender, separación de las vigas. Separación de las vigas. Este es el S, por si acaso. La longitud, obviamente la longitud puede ser continua, en fin, todo ese tema. La longitud del puente. La longitud entre luces, por si acaso. La luz, más que la longitud, la luz, más, hablaremos más específicamente, esta es la luz del puente. Puede aparecer aquí otro tramo, pero es la luz, esto es la luz, por si acaso, esta es la luz, no es la longitud. El T es este, pero es el T estructural, no es el T con la rodadura, por si acaso. Este T, reitero, es el estructural. Como aquí se nota, aquí arriba hay una rodadura, por si acaso. No es ese, es el estructural. Arriba hay otro, que es la rodadura. Nosotros agarramos este T, es el espesor de la losa, por si acaso. Nada tiene que ver con la parte de la rodadura. Es estructural, por si acaso. ¿Sí? Esa es la figura clara. El N, la relación de los módulos de elasticidad. La inercia, obviamente hablamos de la inercia de la viga. En este caso, esta inercia de esta viga, hablamos de esta inercia de esta viga. También hablamos de su área y el eje. ¿Qué es el eje? Es el centro de gravedad de la viga, centro de gravedad de la viga, y el centro de gravedad de la losa. ¿Sí? La distancia que hay entre estos dos centros de gravedades de la losa y de la viga es el eje que estamos viendo. Este eje es eso, al cuadrado. Bueno, esta es la fórmula, pero nos referimos a este tema. Aquí en la fórmula está al cuadrado, pero, reitero, son los centros de gravedad de la viga de la losa. ¿Sí? Esa es la figura clara. Entonces, está todo definido básicamente para utilizar en el ASHTO el RPD. ¿Sí? Para viga, bueno, por si acaso, académicamente sí, evidentemente se hace la parte de viga interior, viga exterior. A ver, pero en términos prácticos, obviamente que no. No. ¿Por qué razón? El problema, digamos, si hacemos nosotros, obviamente, viga interior, son los que están, a ver, más claros, para ubicar. No es pretensado, pero esto es armado.
Aquí lo que veíamos el ejemplito y ya. Las vigas interiores son estas. Y obviamente las exteriores, otro colorcito para que no sea del mismo, ¿no ven? Aquí debe ser macista, cara. Esta es la viga externa y son las vigas. Estas son las internas. Discúlpenme, pero ocurre. Me dice ahí, no, ingeniero, no se pase, no, por favor. En todo caso, externo. Puede ser exagerado decir, pero no, prefiero realmente tener todas las cosas claras, por si acaso. Muy bien. Entonces las internas son estas, las externas son estas. Bueno, claramente habla. Sería redundante, pero prefiero que sea redundante a que cometan errores, por si acaso. Muy bien. Entonces, ese es el tema, básicamente. Muy bien. Tenemos entonces las vigas interiores. Bueno, les decía que teóricamente, analíticamente, académicamente, sí, evidentemente se hace viga interna, viga externa. ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué significaría hacer todo eso? Por decir, viga pretensada. Una viga pretensada. Hacer dos vigas, obviamente, encarece un proyecto, definitivamente. Aparte de ello, que también existen probabilidades de error. En vez de poner el exterior no siempre estas son los máximos mayores de algún proyecto y demás, no, que le pongan dos ya, con todo ese tema, obviamente siempre le va a sacar pero, el constructor siempre le va a sacar pero a la parte del proyecto, en fin, todo ese tema es eterno cuento, de donde ustedes vayan, siempre va a haber ese problema de la pelea entre el constructor y el supervisor eternamente, no, en lo que vayan, no, yo nunca, hasta el día de hoy, en todo el tiempo que he estado, jamás ha habido una comunión plena directamente entre el constructor y el supervisor. Eternamente ocurre aquello. Desde que comencé a la parte de supervisión, Estadio Jesús Bermúdez, por ejemplo, no, siempre hubo problemas por si acaso. Muy bien, entonces, a partir de ello, obviamente, las fórmulas para la parte del momento flector son estas. Estamos en el LRFD, para vigas interiores, como dice. Muy bien, entonces este es en el sistema internacional. Ya hemos visto ayer que en el sistema imperial es algo así. Esto es para una vía. Es para una vía, no es carril, es para una vía, es para este puente, por si acaso. Tenemos acá en Bolivia, más específicamente, este puente de 4 metros. Ya, específico, para no darle mucha vuelta, para este puente de una vía se utiliza esta forma. Acá en Bolivia es esto. ABC tiene esto, que hemos definido, hemos visto más adelante, pero reitero, esto es para eso. Si es 2 o más vías, obviamente aparece esta otra fórmula. Esto es para más de un carril, para 2 o más carriles de puente, 2 o más carriles, mayor a 2. Mayor a 2 es esta fórmula. ¿Qué es? Aquí lo vemos la separación, la longitud del puente, este K que está aquí, que tiene la relación de los módulos de elasticidad, la viga, en fin, todo ese tema, ese detalle entra aquí. Aquí normalmente se utiliza, por si acaso, aquí está en metros. Lo más común es utilizar en milímetros. Y obviamente que también entra nuevamente la luz del puente y el espesor de la losa, por si acaso. Lo que está acá, el espesor de la losa, lo que habíamos visto anteriormente. Entonces son estas, por si acaso, para la parte de encontrar la fracción de carga. En el método LRFD.
Muy bien. Entonces, tenemos ahí esos parámetros. Para el esfuerzo cortante no es. En el LRFD sí, para el cortante y para la parte de el momento se utiliza, por si acaso, lo mismo, pero aquí no. Ya difiere, básicamente. Un carril cargado, dos más. Para el momento, perdón, para la parte de corte. En el estándar, en la misma fracción de carga se utiliza para momento y para corte. En el LRFD no, obviamente que no. Estos son para un carril cargado, para dos o más carriles, perdón, vías, no, aquí son vías en definitiva, aquí no es carril cargado, no, esto es para una vía, esto es para dos o más vías. Muy bien, esto es para la parte de la viga interna, aquí la viga externa. Nuevamente tienen algunos otros parámetros. Aquí es para la parte de la separación directamente. ¿Dónde hacemos el momento? Obviamente a la próxima viga. Es eso lo que estamos haciendo con zetas, para la viga externa. Como dice claramente, esto es para la viga externa. La anterior hemos visto para vigas internas. Es para la viga externa. Entonces se hace este camión, si vale el término, para poder hacer momentar a la parte del centro de la viga. Entonces, eso es básicamente entre la separación, tenemos ese punto, y obviamente ingresen este nuevo, por favor. Lo siento, pero es problema de internet. Es problema de internet. Vamos a repetir, por favor. No hay problema de eso. Bueno, problemas de internet. Un segundito, por favor. No sé en qué parte se ha cortado. Vamos a repetir. Es un problema, sinceramente. No sé, yo tengo dos internet ya conectados, pero de ninguno de los dos no, bueno, basta de lamentarnos. Muy bien, no sé en qué parte nos hemos quedado para los que se cortó, básicamente. ¿En qué parte fue, por favor? Para repetir. Inge, estaba empezando a hablar de las vías BPR, los puentes. Ajá. Vamos a volver entonces ahí. Ok, vamos a volver a las BPR. Les decía, con la parte de las BPR, que obviamente en la parte de construcción, por favor, en el momento que haya algún pero, den un toque, más que todo en el WhatsApp no tengo problemas, pero en el Internet en definitiva. Les decía de que no es económico, no es práctico hacer una viga interna y una viga externa, en definitiva. El problema es con la parte del constructor, y a veces tiene razón, ¿no? Directamente, porque es más caro para un mismo puente hacer dos vigas. Obviamente decía de que no es práctico. Aparte de eso, tampoco es económico. Hacer dos tipos de viga, pues obviamente se complica, ¿no? Directamente. ¿Por qué razón? Porque
vamos a tener que jalar otros torones, en fin, va a haber alguna deficiencia, no va a ser igual que el resto en definitiva, y por ese motivo reitero de que en términos prácticos se utiliza la parte de el mayor en definitiva. Aparte de ello que puede haber errores, que en vez de poner interno pueden poner externo, en fin, hay un montón de problemas que en definitiva no es, digamos, desde el punto de vista práctico, no es adecuado hacer 2 vigas. Aquí, reitero, es la parte analítica de la parte de los puentes, pero la realidad es completamente diferente, reitero, más que todo por cuestiones prácticas y de seguridad mismo, ya sea en vigas pretensadas o también en las vigas de hormigón armado, porque muy bien, no parece que fuera elemental, pero ocurre, en vez de armar, a mí me ha ocurrido varias veces, cuando comenzaba, por ejemplo, en algún proyecto, la parte de armaduras y cuanto hay, es normal. A lo que voy, en vez de armar el interno, hacen con el externo. Entonces, ese tipo de cosas es completamente normal, por si acaso. No se extrañen, no es una exageración. No. Cuando vayan a ver ya alguna obra, cuando estén en supervisión o en construcción, se van a dar cuenta que es muy común esa parte. Los que manejan ya no son ingenieros, son el maestro mayor de obras, en fin, todo ese tema arrastra en otro tipo de problemas. Entonces, por ese motivo decía de que no es en términos prácticos, no se utiliza ya la parte de hacer 2 temas. Académicamente sí estamos viendo, eso es una cosa, pero prácticamente no se da esa condición por si acaso. No sé si vimos la parte que a mí me interesa particularmente, es la parte de la línea de influencia cuando es mayor a los 10 pies. Eso sí me importa definitivamente. Este puede ser simplemente un comentario, si vale el término, pero lo que me importa es la línea de influencia cuando es mayor a los 10 pies. No sé si no se cortó todavía en ese momento la parte del Internet. ¿Vimos? ¿Lograron ver? Bueno. Sí. ¿Perdón? No se ve nada en la pantalla. Apagada. No hay ninguna, por si acaso, no hay problema de eso, no. Simplemente preguntaba si realmente habían visto esa parte. Aquí se ve, ¿no ve? Muy bien, entonces, el esfuerzo cortante, lo que decíamos, una cosa es para la parte de flexión, estamos en el LRFD. Si es de una sola vía es esto, si es de 2 o más vías es este otro, para la parte de encontrar la fracción de carga de la viga. No es lo mismo en el tema de el estándar, es lo mismo. La fracción de carga, ya sea para momento o para corte, es el mismo. Pero en el RFD es diferente. El esfuerzo cortante obedece a estas fórmulas para la parte cortante. Para la fracción de carga se utiliza esto, no se utiliza estas por si acaso. ¿Sí? Muy bien. Esto es para la parte de las vigas interiores. Aquí hay para la parte de las vigas exteriores. Nuevamente, esas son las fórmulas. Obviamente aquí podemos ver, en fin, a qué se refieren, todo ese tema. Y tenemos esas condiciones, por si acaso. Y lo mismo la parte de verificar si vale la reacción de la viga, en fin, todo ese tema. Aquí tenemos, ya os decía, de que no vale la pena entrar mucho en la parte teórica. Lo vamos a ver más fácilmente con la parte de un ejemplo de todas estas cosas que estamos hablando. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí tenemos el esquema para poder utilizar con todas las cargas, en fin, todo ese tema. Nuevamente, aquí estamos en la parte de los momentos flectores, que reitero, académicamente puede ser, pero prácticamente no. Se utiliza el mayor, más que todo en el estándar se utiliza el mayor, y definitivamente que también en el RFD va a ocurrir lo mismo. Sería costoso directamente hacer 2, en fin, todo ese tema. Aquí, la parte de los factores de mayoración, que viene de la probabilidad y estadística, en definitiva. Lo mismo, que son las mismas fórmulas para la parte de vigas interiores, vigas exteriores. Lo mismo para la parte de
del cortante, lo que les decía, son los mismos. No hay directamente una variación. En la norma, el RFD sí, evidentemente, para el momento último, ahí tenemos esos parámetros, en fin. Y aquí vemos ya, a partir de lo que hemos encontrado en ese momento, en fin, todo ese tema, utilizar ya para la parte de dimensionamiento del área. Resistencia de compresión al hormigón, obviamente ahí las normas indican, depende si estamos en el RFD, en el estándar, en fin, todo ese tema, para poder entrar. En el estándar, obviamente, es algún porcentaje de la fatiga característica, básicamente. Dependiendo, si fuera pretensado, hay varios estados, ¿no? Directamente. La fluencia del acero, el ancho del alma, el peralte, el factor de reducción, para la parte de flexión es 0,90. Y la resistencia, grupo 2 no hay. Un ratito, por favor, a ver, otra vez se ha perdido, porque realmente un problema, este internet se pierde a cada rato, perdón. No sé qué vamos a hacer esto, tenemos que dar algunas soluciones. No. Perdón, ok. Bueno, ahí tenemos los parámetros para la parte de utilizar ya en el dimensionamiento la flexión en vigas. Este obviamente es de la AASHTO. Por si acaso, un comentario. Hace bastante tiempo yo estaba en la parte de puentes del proyecto Pailón Puerto Suárez. Y obviamente, por norma y cuanto hay, utilizaba estas fórmulas de la AASHTO. Realmente es un poco trabajoso. Y un día de esos se me ocurrió utilizar el CBH87 y me salían los mismos valores. Obviamente era mucho más cómodo, definitivamente, y utilicé esa. Y cuando me decían, llegábamos exactamente a los mismos valores, en fin, todo ese tema, pero ojo, eso es extra por si acaso, no digo que utilicen en ningún momento, porque existen programitas, en fin, todo ese tema. En la versión 13 del Jiménez Montoya existe, por si acaso, y dan los mismos valores. Eso no. Obviamente tenía que probarlo porque no. Me agarraban y me hacían hervir ahí directamente si había, ¿no? Pero esta es la fórmula, en definitiva, no hay ninguna otra condición. Muy bien, la armadura mínima es esta, directamente tiene que haber armadura mínima por flexión, por cualquier motivo, en los lugares que no está tan solicitado. Y de similar forma tenemos para el RFD. El momento crítico es 1,1 y el momento último 33, por si acaso. Lo mismo directamente. Ahí tenemos esas condiciones. La parte de corte, ahí la formulación, cómo se utiliza, la separación, en fin, todo ese tema no es más de la parte del hormigón, ¿no? Directamente. Muy bien. El AASHTO del RFD, la norma AASHTO del RFD, obviamente utilizamos estos valores para poder verificar y siempre es el menor valor para poder ver el comportamiento que tiene la parte de la estructura. Ahí tenemos las formulaciones, en fin, todo ese tema está, no hay mayor, ¿no? Pero el mínimo es este, directamente, con los parámetros que estamos viendo, el ancho de la viga, la separación, en fin, todo ese tema está ahí, directamente. Muy bien, este tema, por si acaso, en corte en vigas, más que todo en las vigas de cajón, se utiliza esto. Así, sencillo, pero viene con esto. Esto es la AASHTO. Por si acaso, ¿a qué vamos? Tengo yo esta viga directamente. Utilice esta fórmula simplemente. Que dice, es este de menos 76. Simplemente es eso, no tiene ninguna otra cosa por punto
en centímetros cuadrados por metro directamente. Es esa la expresión que se utiliza. Reitero, para mí particularmente me parece muy, como podríamos decir, muy alegre, si vale el término. Ya, muy bien, ingeniero, entonces, ¿qué quiere hacer? Obviamente, aquí con elemento finito se puede resolver este tema, ¿no? ¿Cuáles son las solicitaciones, en fin, qué armaduras requiere? Solamente con elemento finito que no entra, por si acaso, ni la AESTO 2020 no entra, por si acaso, no entra. Pero, reitero, esta es la fórmula de la AESTO, bueno, a mí directamente, pero a mí no me parece no me convence mucho la parte. En términos prácticos, ¿les ha funcionado? Sí, evidentemente, pero no creo que sea el camino para mejorarlo de esa forma. Muy bien, aquí vemos lo que estamos hablando, los puentes cajón. Este funciona para puentes curvos, ese es el más adecuado en definitiva. Para ahí, al menos el puente curvo, obviamente el llamado a realizar la función es el puente cajón. ¿Qué es? Si es hormigón armado, obviamente su mayor problema, su mayor desventaja es la obra falsa. Su mayor problema es la obra falsa en definitiva, ese es el problema. No se ha aplicado mucho, yo desconozco en definitiva, solamente en pretensado, si podemos ver ahí a Beijing, en fin, todo ese tema es pretensado, no es armado. En muy raras ocasiones se utiliza este puente cajón, pero reitero, si es puente curvo, realmente lo más adecuado es utilizar esta solución en hormigón armado. Y obviamente aquí está, directamente esta altura que está hablando, va de estos parámetros para tener esta altura. Y por supuesto que también hay los mínimos para la parte del ancho, en fin. Y nuevamente, insisto, a mí me parece bien torpe, muy fuerte directamente esta parte de estos parámetros. Como, obviamente, con el elemento finito ya es hilar un poco más fino, ¿no? Pero lo que dice la esto es esto, por si acaso, no hay vuelta. Si dice esto, es esto. No existe ninguna otra cosa, esto es la esto. Y para la parte de la separación de las celdas, es el número de celdas más 1, en fin, todo ese tema. Normalmente, por cada vía se utilizan 2, lo que dice la esto, por si acaso. La longitud del voladizo, simplemente sacando todas las cosas, tenemos la longitud, no hay problema. La armadura superior, perdón, el espesor superior, obviamente, es este, y el inferior es este otro, básicamente, ¿sí? Normalmente el inferior es menor, 15 centímetros solamente, o la separación directamente entre 16. Pero es pesado, sencillamente es pesado. A mí, por ejemplo, este 28 no me convence, honestamente. Con 25 ha funcionado en alguna parte. Muy bien. El factor de rueda, por supuesto que es diferente para la parte de los puentes cajón. Aquí vemos para la parte del estándar, las vigas interiores, exteriores, en fin, es esta directamente la parte de la fracción interna. Y la fracción externa es ese otro parámetro para poder ver. En el LFD obviamente se complica, siempre es más complicado. Esta es la fracción de carga, por si acaso. La fracción de un carril cargado y más de un carril cargado. El número de vigas sería lo novedoso directamente en esta parte. El número de vigas. ¿Cuáles son las vigas, por si acaso? A ver, aquí en el general. Estas son las vigas, por si acaso. Las vigas son estas. Estas son vigas. Ok. Los factores de distribución que estamos viendo para un carril cargado, para más de uno, ahí tenemos, simplemente aparece el número de vigas por cajón.
Ahí tenemos para la parte cortante, obviamente, que también es diferente. Para las exteriores, nuevamente, aparece. Y reitero, no es muy práctico, pero bueno, esa es la parte académica. Lo mismo para la parte de esfuerzo cortante. El momento flexible. Para el estándar, obviamente, lo que siempre conocemos directamente. Y para la parte del RFD, obviamente tenemos los momentos que se tienen, y también para la parte del corte último, ¿no? La resistencia, obviamente, son las condiciones que da, por si acaso, la AASHTO. Dice, hay unas 4 condiciones que se debe cumplir cuando uno hace la parte de verificación, si vale el término. La resistencia 1. Hemos visto la tabla para la parte de la resistencia 1. Losa de los tramos, obviamente, acero, paralelo al tráfico, losa inferior, esta parte, cálculo del espaciamiento, bueno, esto ya es hormigón, ¿no? Directamente. Para la parte del acero, paralelo al tráfico, en la parte superior, ahí tenemos armadura de flexión, la armadura mínima, y como siempre, a mí particularmente me molesta este tema, pero al menos, ¿no? Para los cortes, en fin, todo ese tema. La parte de la armadura que les comentaba, este D, el H es una cosa, el D es otra, ¿no? Desde donde viene del centro de la armadura, ¿no? Parte corte de la viga cajón, que no es el más recomendable, ¿no? Muy bien, lo paramos acá, no vale la pena ir más allá. Vamos a entrar al capítulo de líneas de influencia, pero no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna cosa para poder verlo.